¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Mi nombre es Juan José Mirós, XC1009 SWL y XC1 Charlie Whiskey Mike. Y bien, pues en esta ocasión y antes de comenzar esta charla, quiero pedir una disculpa por no haber podido estar presente de forma física. Hubo otras actividades y compromisos que me lo impidieron como ya lo tenía planeado. Pero bueno, a veces suceden cosas que lo impiden, pero bueno, aquí estamos colaborando para manejar un tema que es muy controvertido, un tema que también ya lo he manejado desde hace varios años, que me ha ganado tanto apoyo como rechazo de algunos colegas respecto a regular lo que viene siendo la radio escucha. En general, no únicamente la de onda corta, sino la radio escucha en general, porque sabemos bien que también escuchamos, por ejemplo, VHF, UHF, ese tipo de frecuencias, ¿no? De bandas y frecuencias. Entonces, debo decirles que, pues, aunque sé perfectamente y sabemos perfectamente que la radio escucha, pues es una actividad legítima, ¿no? Y con un gran valor cultural y técnico también, lógicamente, ¿sí? Su capacidad, pues, para interceptar comunicaciones sensibles, comunicaciones que a veces no son del dominio público, ¿sí? Como algunos servicios de emergencia, como frecuencias de seguridad pública, entiéndase policías, bomberos, protección civil, solamente por nombrar algunas de las tantas que ustedes ya conocen, que no son, repito, del dominio público. Bueno, pues supone un riesgo para la seguridad local y, ya hablando en términos generales, para la seguridad nacional. Incluso sin intención maliciosa, sin esa intención o sin esa labor en muchas ocasiones de interferir ese tipo de comunicaciones de una forma tal que pues salga información incluso fuera del país, ¿sí? Para todo esto, pues se pueden sacar mucha información y se pueden hacer comentarios. Podemos hacer grabaciones que a veces compartimos, repito, no de forma maliciosa, sino que compartimos con los colegas, bueno, pues por razones de presentar qué es lo que hemos captado, de ver si el colega también los capta en su estado, en su provincia o en su país, ¿sí? Y bueno, pues eso en muchas ocasiones pues provoca, repito una vez más, que haya una fuga de información muy importante. No siempre, sabemos que no siempre sucede eso, pero suele suceder, puede suceder, ¿sí? Bien, y bueno, pues como les decía, pues de una forma totalmente eventual, ¿sí? De una forma no maliciosa, repito una vez más, ¿sí? Pues divulgar o incluso manipular lo que viene siendo esta información crítica, ¿sí? Y manipularla a veces hasta en tiempo real también. Y esto es muy importante, sobre todo para cuestión de emergencias, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde me ubico, sabemos que tiembla mucho, como radio escucha, como radio aficionado escucha, operador, etcétera, pero me refiero en este momento a los radio escuchas, ¿sí? Vamos a captar mucha información, mucha que no es del dominio público. Podemos apoyar, podemos ayudar, sí lo podemos hacer, pero para esto debemos de tener protocolos, debemos de tener una normatividad que haga que no se manipule esa información crítica en tiempo real, ¿sí? Entonces debemos de tener una mejor organización, no solamente también de la normatividad, sino desde los propios radioclubes o desde también lo que viene siendo cada uno de nosotros como radio aficionado escucha,
¿sí? Para que toda esa información, si podemos ayudar, pues lo hagamos de una forma real, de una forma tal que sirva y no que salga información de una forma tan indiscriminada, porque no sabemos qué hacer, pensamos que estamos ayudando y a lo mejor realmente no es así, ¿verdad? Asimismo, también sabemos que los equipos modernos que muchos de nosotros tenemos, pues permiten ya decodificar señales, o simplemente nuestro teléfono celular, ¿no? También lo puede hacer. Podemos bajar aplicaciones que también ya decodifican pues este tipo de señales digitales, ¿sí? Comunicaciones cifradas, lo que eleva aún más el riesgo de espionaje, de interferencia, de suplantación o divulgación indebida. Quizás para algunos todo esto parezca de película, pero créanme que dentro de la labor, dentro del trabajo que realizo, que es parte de la seguridad pública, seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad nacional, ¿sí? Estos puntos existen, son más comunes a veces de lo que ustedes creen, y pues lógicamente es por esa razón que me he dado a la idea y a la batalla, ¿sí? A la lucha, pues de divulgarlo para que pueda ser regulado de una forma debida, pero sin interferir en lo que viene siendo nuestra afición, sin interferir en lo que viene siendo este gusto que tenemos por escuchar la radio, también los que tenemos el permiso por transmitir, o los que transmiten en la banda ciudadana también, ¿sí? Recordemos que incluso por ahí en el segmento de 11 metros de 25 MHz, pues tenemos también algunas emisoras de onda corta que, al menos aquí en Ciudad de México, poco a poco hemos ido retomando lo que viene siendo la escucha en esa banda, pues de pronto hay buenas condiciones. Últimamente ha fallado por ahí, pero bueno, de pronto salen buenas condiciones y esto va a ir mejorando con el paso de estos meses. Bien, ahora, una regulación clara, una regulación bien hecha permitiría pues establecer primeramente registro de usuarios. Podrían tener un registro de todos los que también somos radioescuchas, o que incluso somos radioaficionados, operadores, ¿sí? Pero que también usamos la banda ciudadana, que también tenemos el gusto por la escucha de las ondas cortas, la escucha por las frecuencias fuera del segmento de radioaficionados en todas estas bandas y frecuencias, ¿sí? También tendríamos la oportunidad, ¿sí? De tener, bueno, pues límites en cuanto a la divulgación de este tipo de información, ¿sí? Vamos a escucharla, no se puede evitar en muchos casos, pues tenemos los equipos adecuados, estaremos registrados como usuarios, ¿sí? Como usuarios radioescuchas, pero podemos tener este tipo de escuchas en estas bandas y frecuencias y servicios que ya comenté. Por lo tanto, bueno, pues en el caso de que lo divulgamos de alguna u otra manera, ¿sí? Que podamos provocar incidentes locales, o ojalá no, pero incidentes también incluso a nivel nacional o internacional, ¿sí? Pues podamos tener sanciones también. Tienen nuestro registro, hacemos mal las cosas, ¿sí? Nos tienen que sancionar. Inevitablemente, y siempre se lo he dicho y se lo digo también a mis alumnos, a la gente y los cadetes que doy capacitación, también en materia de comunicaciones de emergencia y todo esto, que en muchas ocasiones al divulgarlo en una simple plática, al divulgarlo en una simple grabación que subimos a WhatsApp, que a lo mejor se lo enviamos a un amigo que es de confianza, pero estamos en un grupo donde hay gente que no sabemos ni quién es, o que conocemos, que sí tendrán su permiso, pero no sabemos realmente cómo son,
pues puede haber fuga de información. Y esa fuga de información puede ser desde la propia autoridad, como les digo en muchas ocasiones cuando capacitamos policías, gente de protección civil, de servicios de emergencia, ¿sí? Puede haber fuga de información por parte de ellos, o también puede haber fuga de información por parte de la propia ciudadanía, por parte de los propios usuarios, que aunque estamos registrados, pues se nos puede salir con el amigo en el chat, en el grupo, ¿sí? De WhatsApp, de Telegram, y pues ahí está la fuga. Puede ser cosas insignificantes, sí, puede ser información que no es realmente muy importante, pero tan solo el mencionar una frecuencia, podemos quizás compartirlas, que sería una de las propuestas para poder legislar al respecto, ¿sí? Podemos compartirlas quizás entre gente de mucha confianza, gente que formamos parte de un radio club, donde hemos pasado también por varios filtros para poder tener una mayor seriedad cuando escuchamos este tipo de información, ¿sí? Entonces, no solamente la información, es la divulgación de las propias frecuencias también, en la que debemos de tener mucho cuidado y hacerlo de una forma responsable totalmente, ¿sí? También debemos de tener, pues las prohibiciones de retransmisión de todo este tipo de información, ¿sí? Ya había dicho de la divulgación. Todo esto es muy importante. Miren, yo sé que es un gusto, es un gran pasatiempo que tenemos, pero también es necesario decirlo, comentarlo, que ustedes lo sepan, que nos guste o no, la humanidad no somos perfectos y siempre la estamos regando en algo, ¿no? Siempre de pronto hacemos algo mal o se nos salió sin querer, como decía hace rato, sin malicia se nos salió una frecuencia, se nos salió una grabación, un comentario de algo que escuchamos que no es del dominio público, ¿sí? Y repito, nos guste o no, debemos de tener un control social. Y parte de esto, el propio derecho, la normatividad, que existe, la legislación, todo respecto en este caso a telecomunicaciones, son medios de control social muy importantes para el bienestar de todos, para el bienestar de cada país, de todos sus ciudadanos, de todos los que formamos parte de esta nación y que tenemos esta afición por la radio también, ¿sí? Bien, algunos ejemplos de cosas que han pasado. Fíjense, allá por el año no muy lejano, pero bueno, ya años atrás, del 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, alertó que se han identificado numerosas estaciones de radio no autorizadas, ¿sí?, que interfieren las comunicaciones de aeronaves en despegue y aproximación en los aeropuertos, ¿sí? No únicamente en el de la Ciudad de México, en muchos otros aeropuertos de provincia también. Esto lógicamente poniendo en riesgo vidas humanas, ya no hablemos de lo material, las vidas humanas, ¿sí? Se han asegurado cerca de 294 emisoras ilegales también, ¿sí?, operando en el espectro radioeléctrico sin licencia. Incluso, y lo hemos escuchado en las noticias, es una información que es del dominio público el saber que la delincuencia que se organiza, vamos a decirlo de esa manera, que se organiza aquí en nuestro país, como en muchos otros países, ¿sí?, no somos el único, ¿sí?, tiene este tipo de equipos sofisticados, repetidoras, todo eso, y se han asegurado no solamente por el IFT, por la Fiscalía General de la Nación, por las fiscalías estatales, por las diferentes policías que tenemos a nivel municipal, estatal, federal, ¿sí? También tenemos otro ejemplo
que va de la mano con esto que dije ahorita de la delincuencia, ¿sí? Durante el conflicto que todos sabemos que sucedió aquí en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en la primera ocasión cuando toda esa situación controvertida de que se capturó un capo, se le tuvo que liberar, ¿sí? Bueno, eso es un tema aparte, pero en esta materia de comunicaciones, ¿sí? Vamos a ver que especialistas advirtieron que las bandas criminales que operan en esa zona interceptaron las comunicaciones de cuerpos policiales estatales, de cuerpos policiales municipales, ¿sí? Debido a los protocolos deficientes que tenemos en algunas corporaciones. No en todas, en muchas tenemos grandes avances. Puedo decir que unas de ellas son, por ejemplo, aquí la Policía de Ciudad de México, algunas policías también en provincia como la de Nuevo León. Tenemos varias policías que ya han mejorado esta situación, pero no todas, y tenemos muchas que podemos captar ahí en frecuencias que tenemos en cualquier equipo de radiocomunicación de VHF, UHF, ¿sí? Entonces se dio esta situación, ¿sí? Repito, debido a los deficientes equipos que tienen, o no deficientes, esa no sería la palabra, debido a los equipos tan comunes comercialmente hablando que manejan muchas de estas corporaciones sin decodificación alguna o con códigos que podemos poner cualquier radioaficionado en nuestras repetidoras y eso tiene mucho que ver y los hace totalmente vulnerables. Entonces aquí vuelvo a lo mismo, se está poniendo en riesgo la seguridad y eso es lo que quiero dar a conocer a todos ustedes, que esto es muy importante en materia de seguridad. Y así también en este tipo de regulación, como se tiene que los radioaficionados que tenemos licencia, luego concesión, ahora otra vez licencia, ¿sí? Tenemos prácticamente la obligación de colaborar con las autoridades en casos de emergencia. Sería muy bueno también que como radioescuchas pues tengamos esa obligación, ¿sí? Porque es parte de la afición también el ayudar. Es una prestación social que estamos dando por medio de un hobby tan bello como es la radio en todos los aspectos que ya he mencionado, ham, CV y radioescuchas, ¿sí? Ahora, bueno, también existen otro ejemplo más de por qué debe regularse esto. Existen múltiples reportes de estaciones pirata, no únicamente de la delincuencia que ya platiqué ahorita, sino emisoras piratas que se dedican por broma, por un tipo de placer quizás que sienta esta gente, a molestar servicios de emergencia. Y fíjense que eso yo lo he escuchado mucho aquí en la zona de la Ciudad de México donde vivo, en el norte, muy cerca de la Basílica de Guadalupe, donde donde tenemos cada 12 de diciembre, pero desde varios meses antes, ¿sí? Tenemos ya peregrinaciones, desde las más pequeñas hasta las grandes peregrinaciones que vienen aquí a esta parte de la Ciudad de México, y los servicios de emergencia pues están todos los días al pendiente, ¿sí? De los peregrinos, de la vialidad de los vecinos, de que no haya algún suceso que tenga que ver con delincuencia, robos, con niños extraviados, protección civil, etcétera, ¿sí? Y me ha tocado escuchar en muchas ocasiones cuando por alguna cuestión en que pueda yo como radioaficionado, ¿sí? Radioescucha, usuario de banda civil y ham, que en lo personal practico las tres, ¿sí? Pueda ayudar, pueda colaborar con las autoridades, ¿sí? Y que aquí en la alcaldía tienen conocimiento de mi existencia y de la existencia de mi estación de radio. He escuchado cómo hay gente que bromea, se mete a las frecuencias
Incluso el pasado 12 de diciembre se escuchaba el clásico tirit de los Baofeng, ¿no? De estos equipos que tienen ahí un llamador muy conocido ya, y solamente molestando, solamente burlándose de que en algún momento pasó por ahí un incidente, se reían, decían groserías, metían música, etcétera. Y bueno, pues en esta ocasión, en estos casos, sí, con una regulación y con con que las autoridades tomen una mayor participación en encontrar ese tipo de emisoras piratas, pues también ojalá den con ellas y se haga, y sería muy beneficioso para los que practicamos de una forma benéfica, de una forma responsable, esta afición también de la escucha. En una ocasión también, fíjense que técnicos que realizaron mantenimiento en una torre de celulares, de telefonía celular, ¿sí? Fueron confrontados por personas armadas asociadas a esos enlaces ilícitos que les decía también de la delincuencia. Esto me acordé ahorita porque me tocó tener de su conocimiento como parte de un grupo de autoridades en las que yo formaba parte en el estado de Tamaulipas hace algunos años. Nos tocó ir a ver esta situación, ¿sí? Y pues sí pasó a mayores, y hubo otras situaciones ahí de mucho peligro, pero se originó precisamente porque al estar arreglando esta torre de telefonía celular, los técnicos de la compañía pues se encontraron o se toparon con que había instalaciones piratas, instalaciones que esta compañía no había hecho ni tenía autorización de hacer, ¿sí? Y lógicamente pues eran de estas personas. En otros países también han sucedido algunas situaciones. Tenemos, por ejemplo, que en marzo del 2025, hace pocos meses, ¿sí? El Ministerio de Seguridad de China desmanteló 2 casos donde radioaficionados habían montado estaciones para interceptar señales navales y transmitir datos, ¿sí? Retransmitir, datos al extranjero. Y eran radioaficionados que estaban dados de alta como tal allá en ese país, ¿sí? Entonces, pues el que seamos radioentusiasta merece que tengamos también pues responsabilidad en estos temas, porque se pueden dar muchas cosas. No dudo que se haya dado en alguna ocasión en México y en otros países también, ¿sí? Otra cosa es que no lo sepamos, otra cosa es que autoridades no lo hagan del dominio público, pero sucede. Y para eso tenemos que regular, para eso tenemos que organizarnos en este aspecto. Y así podría yo darles muchísimos temas, pero bueno, debemos de pensar en que para regular esto y para que las autoridades primero nos hagan caso, para que podamos tener una buena organización a nivel autoridad, ciudadanía, que nos gusta esta afición, bueno, pues debemos primero organizarnos entre nosotros, ¿sí? Como siempre lo digo, dejar a un lado protagonismos, dejar a un lado el yo-yo, que muchas veces se nos pega, que en muchas ocasiones se nos sale, ser de esa manera. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a tomar o a retomar lo que habíamos ya platicado y que habíamos hecho en partes quizás en otros encuentros diexistas, y primeramente me voy a referir a los radioclubes. Tenemos que hacer más radioclubes. Había muchos, ¿sí? Y no solamente es hacerlos, sino es legalizarlos, darnos de alta como asociaciones civiles sin fines de lucro, organizarnos perfectamente. Sí, da muchas responsabilidades, pero también ganamos mucho como radioescuchas, ¿sí? Como radioaficionados en general, ¿sí? Tenemos que organizarnos también para poder dar capacitación de calidad, ¿sí? Tenemos que certificarnos,
no únicamente en cursos que certifica la Federación, por ejemplo, la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, sino también en otro tipo de certificaciones, como un ejemplo, el que da la SEP, ¿sí? De SEP Conocer. Su servidor, entre otras certificaciones, tiene la de dar clases de forma presencial y por internet. Entonces eso ya da un plus también para que vayamos teniendo esa preparación de calidad para los radioaficionados, ¿sí? Y radioaficionados en general. Y hacer esto, de verdad, colegas, organizarnos como radioclubes, no esperarnos únicamente a una reunión anual donde nos vemos, nos saludamos, ¿sí? Convivimos un rato y después hasta el otro año. No encerrarnos únicamente a un chat donde estamos 3 o 4 personas nada más y ya, ¿no? Y donde si alguien entra porque no me gusta o porque a veces no participa mucho, pues lo saco. Bueno, pues a veces tenemos otras ocupaciones. Recordemos que esto es una afición. La gran mayoría no vivimos de esto, al contrario, gastamos mucho, ¿sí? Entonces, es eso, compañeros. Organizarnos, regresar a los radioclubes, hacer más actividades, concursos, reuniones antes de la reunión general de este encuentro diexista, reuniones estatales, reuniones locales en la ciudad, campamentos, ¿sí? Que si somos radioaficionados ya con la licencia y organizamos un POTA, un SOTA, que vamos de campamento a realizarlo, también hacer radioescucha, ¿sí? También hacer radioescucha y hacer nuestros informes de recepción, ¿sí? Que yo sé que muchos pues lo dejamos de hacer, me cuento entre ellos, de un tiempo para acá como que lo deja a un lado, no la radioescucha, pero sí el mandar informes de recepción, pero retomarlo, ¿no? Retomarlo y cada vez ser más participativos en la radioafición mexicana, ¿sí? Así que bien, agradezco mucho. Hay mucho más que hablar sobre todo esto. Muchos de ustedes ya saben que me pueden contactar por mis redes sociales. En todas me encuentro prácticamente con mi nombre, Juan José Mirós, ¿sí? Y también ahí pueden ver los videos de radiosenderismo que tenemos en YouTube, que tenemos en TikTok, y donde damos a conocer estas diferentes partes de la radioafición con licencia, usuarios de banda civil y desde luego esto de ser radioescuchas también. Bien, pues es todo, muchas gracias, 7-3, y quedo a las órdenes para mayores comentarios o para platicar más sobre este tema, porque queda mucho, como solíamos decir antes, en el tintero. 7-3, muchas gracias.